La masturbación es una manera de autoconocimiento que permite identificar nuestro placer por medio de la exploración del cuerpo. No se trata solamente de la estimulación de los genitales, es un proceso más profundo que enriquece nuestra vida sexual y también la relación en pareja. Para que la experiencia sea placentera, influye el contexto social y el entorno en el que vivimos, también cómo nos relacionamos con los demás y con nuestro cuerpo. Aunque ahora estamos más abiertos a hablar de sexualidad, la masturbación sigue siendo un tabú. Incluso platicar con la pareja puede ser difícil, pues asumimos que al estar con ella o él no tenemos que buscar nuestra autosatisfacción. Hoy, en Diálogos en Confianza, confrontaremos estos y otros mitos sobre la masturbación y hablaremos de la importancia de conocer nuestro cuerpo, nuestras sensaciones y la relación que tenemos con el placer. Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos en este viernes de pareja con un temazo y yo creo que con una de las situaciones en la vida que muchas veces no hablamos ni en pareja ni en familia, y si lo hacemos con amigos, también con ciertas reservas, que es la masturbación. ¿Y qué pasa cuando tenemos pareja y continuamos con esta práctica? ¿Cómo lo vemos? ¿Nos causaría conflicto que nuestra pareja se masturbe? ¿Pensaríamos que algo está mal con nuestra vida sexual para que nuestra pareja se masturbe? ¿O esto es más bien parte de una vida sexual plena y saludable? Eso es sobre lo que vamos a platicar hoy aquí en Diálogos en Confianza. Agradecemos que hoy estén con nosotros a nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo del programa con Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y como siempre, Lalo Valenzuela estará muy pendiente de todo lo que ustedes nos cuenten en las redes sociales y nos estará leyendo los comentarios, las dudas y las preguntas sobre el tema de hoy. Así que, Lalo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Minat, muchísimas gracias. Gracias a todas y todos por estar sintonizando tanto en la televisión como aquí en plataformas digitales el programa Tú, Yo y la Masturbación. Un gran tema que creo que va a tener una polémica, pero queremos solucionar un poco estas dudas y principalmente quitar el tabú, principalmente de la palabra, ¿no? Pero bueno, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, también ver las transmisiones en vivo y poder ver todos los programas que han sido transmitidos en nuestro YouTube. Y manténganse comentando, que yo voy a estar aquí muy atento de todos los comentarios y dudas que tengan para nuestros y nuestras especialistas. Y no olviden también de llamar al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Entonces, Minat, ¿listos para esta conversación? ¿Cómo ves? Muchas gracias, Lalo. Y le presento a los especialistas que participarán con nosotros en la conversación de este programa. En primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Collado. Ella es investigadora postdoctoral del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, CIEG, UNAM. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar acá. Y con el mismo gusto recibimos a Fabiola Trejo. Ella es doctora en Psicología Social y educadora sexual, especialista en placer sexual. Fabi, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Importante hablar del placer sexual. Súper importante. Y finalmente le damos la bienvenida a Misael Rojas Salina. Él es médico egresado de la UNAM, psicoterapeuta y educador sexual, especialista en autoconocimiento y relaciones humanas en terapia de reencuentro. Misa, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy contentos de estar aquí. Y bueno, ojalá que si estuvieron turbados el día de ayer, el día de hoy estén más turbados con el tema que vamos a tratar y que se diviertan. Así es, yo creo que justo eso es algo muy importante, saber que este es un tema con el que nos podemos divertir, que lo podemos hablar con muchísima naturalidad, porque al final de cuentas es una experiencia que nos atraviesa a todos, o sea, que todos convivimos con ella y que lamentablemente no lo ponemos sobre la mesa. Y es justo por donde queremos empezar. ¿Ustedes creen que la masturbación, hablar sobre este tema, es todavía un tabú? Pues sí, definitivamente. A mí me sorprendió que el programa tuviera tan abiertamente la palabra masturbación, porque sabemos, ¿no?, lo que genera, o sea, es masturbación, ¡bu!, ¿no? E inmediatamente hay como toda una serie de estigmas que salen ahí. Entonces sí, hay que recordar que el tema de la masturbación ha estado históricamente marcado por estigmas vinculados a la salud mental, por ejemplo, ¿no? O se ha vinculado también desde un discurso religioso al pecado, ¿no?, a lo prohibido. Entonces, pues definitivamente en muchas familias, en muchos contextos, todavía se traen estas ideas arrastrando y definitivamente, pues sí, se vincula también a la soledad, ¿no?, a la insatisfacción. Entonces, definitivamente es un tema que, como bien decías en tu introducción,
Sí lo abordamos, pero como solamente en ciertos espacios y con ciertas personas y como de determinada manera, ¿no? Porque todavía suele ser un tema que saca de onda, que puede sorprender y que puede pues generar prejuicios, ¿no? Sí, yo creo que hay muchísimos prejuicios en torno a la práctica de la masturbación y hablarlo se vuelve muy complicado y es por eso que es un tema que se mantiene muy, muy, muy en el ámbito de lo privado, ¿no? Sí, claro. Hablar de masturbación como, bueno, de entrada, hablar de sexualidad sigue siendo tabú. No tan abiertamente se habla del tema de sexualidad y de temas tan específicos como la masturbación, menos. Y de la masturbación en una relación de pareja, menos todavía. Porque yo he escuchado a mucha gente, de verdad mucha gente, que dice, yo ya me casé, ya tengo pareja, ya no necesito masturbarme. Como si una cosa excluyera a la otra, ¿no? Como si un placer excluyera al otro. Y no, finalmente sí pueden convivir ambos placeres, incluso en el mismo momento. Me puedo masturbar estando en compañía contigo. Pero bueno, eso es algo que sin duda es importante poner las cartas sobre la mesa, el tema, como lo estamos haciendo el día de hoy, porque seguramente a mucha gente le va a ayudar a entender que masturbación va de la mano con el placer y que no se excluye con el tener o no una relación de pareja estable, por lo menos. Claro, yo creo que uno de los primeros pasos es nombrar las cosas tal cual son, ¿no? O sea, tú lo decías, y para nosotros es como increíble poder poner estos temas sobre la mesa y con todas las letras. O sea, vamos a hablar de masturbación, porque muchas veces se maquilla, se dan otros términos, o por ejemplo, autoerotismo. ¿Hay diferencia al hablar de autoerotismo y masturbación, por ejemplo, Fabi? Totalmente, y justo quería retomar incluso la felicitación al programa por poner en el nombre del episodio esa palabra, ¿no? Porque también le está dando un respaldo cultural, un respaldo educativo a la palabra, cosa que lo aleja por completo de cómo se ha ido construyendo el significado. Por supuesto que hoy en día podemos entender o darnos cuenta cómo sigue siendo un tabú, porque nos cuesta mucho trabajo nombrarla. Incluso especialistas en sexualidad le dicen, no digas masturbación, es autoerotismo. No digas masturbación, es autoplacer. Entonces, desde la incapacidad o desde la incomodidad que nos genera nombrar la palabra, podemos entender el contenido histórico negativo que se le ha dado a la palabra. En realidad, ¿por qué es importante separarla del autoerotismo? El autoerotismo es una experiencia más completa, más del cuerpo. Tiene que ver con las sensaciones, con el despertar de las sensaciones, con estar en el contacto con esas sensaciones que puede ser en un contexto, entre comillas, sexual o en un contexto común y corriente en cualquier otro lado de la vida. Particularmente la masturbación habla de la estimulación de los genitales. No siempre para llegar al orgasmo, pero sí para producir sensaciones placenteras. Entonces es bien importante separar estos dos términos porque no es lo mismo autoerotizarse que masturbarse. Hay mucha resistencia y algunos de los argumentos que hay detrás de no nombrar la palabra tiene que ver con su etimología. Muchísimas personas se respaldan, es que no, es que quiere decir autoabusarte, autoviolarte, porque viene de manus, mano, y hay dos significados, de acuerdo a como decía Juan Carlos Hernández Mejijueiro. Manus struprare, que puede ser autoviolarse, violarse con la propia mano, o manus turbare, que tiene que ver con generar un disturbio, generar un torbellino, decía Juan Carlos, y como yo platicaba con él era justamente de, pues claro, que cuando hacemos eso con nuestros genitales, con nuestra propia mano, por supuesto que generamos un torbellino. No es suficiente argumento la etimología, porque hay muchísimas palabras que usamos en la vida cotidiana que vienen de etimologías que son un poquito cuestionables. Por ejemplo, familia tiene que ver con esclavitud, dama tiene que ver con ser domesticada, pero ahí no cuestionamos nada. Cuestionamos hasta que sale el término de masturbación. Eso nos refleja no solamente la incomodidad histórica que ha habido con esta práctica, sino la incomodidad que sigue presente al día de hoy. Que hoy hayan aumentado el uso de juguetes sexuales, que hoy hayan personas que están utilizando más la palabra, o que están hablando más de esta práctica, no quiere decir que ya haya salido del tabú o de estos significados negativos. Justamente como decían, tenemos que cuestionarnos dónde se habla, con quién se habla, cómo se habla. Si yo tengo que cambiar la palabra cuando estoy enfrente de niños y niñas, si yo tengo que limitarme a hablar de estos temas en un ambiente académico. Entonces, si nada más lo puedo hablar con mis amigas y en redes sociales, no hemos roto ese tabú todavía. Es una incomodidad que persiste y que incluso se lleva a ver como a la masturbación como un acto un poco de segunda, como
algo que no está al mismo nivel que, por ejemplo, tener una relación coital con tu pareja. Y eso lo hace más difícil abrirlo en la pareja, porque entonces crecemos y vamos por la vida pensando que si estoy con una pareja, pues como por qué tendría que masturbarme si ya tengo a una pareja con la que puedo como obtener si hubiera placer. niveles de placer, pues, Exacto. ¿no? Como si un placer, teniéndolo en pareja, fuera mejor que la masturbación. De hecho, hay estudios serios que dicen que los orgasmos, yéndonos específicamente a los orgasmos que nos producimos durante la masturbación suelen ser más intensos que los que recibimos o producimos en una relación de pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque cuando nos masturbamos nosotros decidimos la velocidad, el tipo de contacto, la intensidad, el cuándo detenernos, cosas que a lo mejor se pueden ir un poquito de la mano que estando en una relación de pareja, ¿no? Entonces, el hablar de masturbación, el ponerlo así sobre la mesa es justo lo que decimos. Es un tema que constantemente está en la mente y en la mano de todos y todas, pero que pocas veces reconocemos que así es. Pareciera ser que la masturbación solo es en la adolescencia, en la juventud, mientras llegamos a tener pareja, y ya que tenemos pareja, entonces ya prescindimos de ese autocontacto, cuando, decía hace rato, no necesariamente una cosa excluye a la otra. Se ve como si fuera el premio de consolación, ¿no? O bueno, mientras llega lo Para bueno. quien se ve como premio, porque Ajá, mucha porque para gente otros- la vive de forma muy negativa. Y con muchísima culpa. Así es. Vamos Es a ver correcto. qué es lo que nos están diciendo en las redes. Muchas gracias, Nat. Pues la verdad es que todas las personas que nos están comentando están muy agradecidas con este tema. Creo que como los panelistas y las panelistas que tenemos aquí, es un tema coyuntural, es un tema tabú y es un tema que quiero retomar. El poner el nombre, mencionarlo, incluso cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo. Entonces, por ejemplo, nos dice José: hola, buenos días para todos. Excelente tema el día de hoy y la verdad existe mucho tabú sobre la masturbación y sobre todo platicarlo hacia los padres. Yo recuerdo que lo hice a mis 15 años. No supe cómo decirlo a mis padres. No sé si eso es bueno o es malo. Y me gustaría retomar algo que dijo Misael, que creo que puede ser una línea rectora de la primera parte de esta conversación, el dejar muy claro y preguntarles la diferencia de placeres sexuales que puede haber dentro de una pareja en un acto sexual de pareja al placer sexual que puedes sentir en la masturbación individual. En el momento en el que nosotros podamos entender esa separación, como les pregunto, es cuando vamos a poder aceptar un poco más la parte de la masturbación dentro de la pareja. Y la segunda parte, la pregunta que les hago es, sí sabemos que, bueno, generalmente, muchas historias que hemos contado y personalmente yo lo puedo decir, el hablar con los padres y generacionalmente se ha vuelto un poco más fácil, pero hablar con los padres y madres acerca de la sexualidad y todo esto siempre causa un conflicto, ¿no? Por más abiertos o abiertas traten de ser y lo hacen perfectamente bien como lo hagan, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con la pareja, no? Si no se habla con los padres, ¿cómo hablar de la masturbación con la pareja? Entonces, es interesante el saber, es diferente, las dos preguntas puntuales, ¿es diferente el placer sexual individual en una masturbación al placer sexual que puedes sentir en un acto de pareja? ¿O es sustituible? ¿O es complementario? ¿O cómo puede funcionar, ¿no? Muchas veces tenemos esta idea de que es placer sexual en general. Y la segunda, ¿cómo hablarlo en la pareja, ¿no? Al final, ¿cómo decir y marcar términos? ¿Nos vamos a masturbar? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué opinan? Pues yo creo que hablando del tema de tipos de placeres, yo creo que aquí el problema es que se jerarquiza, ¿no? Se jerarquiza cuánto placer o justamente esta pues idea muy centrada, ¿no? En el coito como realmente la realización de un acto sexual, cuando en realidad pues lleva mucho más, ¿no? O sea, antes de llegar al coito, y a lo mejor no se necesita llegar al coito, ¿no? Como para tener toda una práctica sexual. Entonces, definitivamente, pues es eso, que se jerarquiza, ¿no? Y se le da más valor a una relación sexual, digamos, tradicional, ¿no?
Que pues utilizando otras formas, ya no, por ahí también dijeron con todo este tema del autoerotismo, pues en realidad hay muchas otras partes del cuerpo que también nos generan placer, ¿no? Muchas otras prácticas, juguetes, posibilidades, ¿no? De buscar el placer en nuestros cuerpos. Entonces, sí es algo diferente porque justo hay una autorregulación, ¿no? Ya sé yo con qué velocidad, con qué intensidad, ¿no? Exactamente en qué parte, ¿no? Para qué me estoy generando esta estimulación, si es específicamente para llegar al orgasmo o si estoy, ¿no? Pensando en otro proceso más largo, en fin, ¿no? Y claro, con la pareja pues está también la expectativa del otro y el placer hacia la otra persona. Entonces, claro que sí cambia de hacerlo sola, hacerlo con pareja, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que es pensar justo una complementariedad como una posibilidad de buscar otras maneras, ¿no? De alcanzar ese placer y no como es una cosa o la otra, si haces esto, entonces esto ya no es necesario, ¿no? O sea, yo creo que sigue siendo parte del descubrimiento y del autoconocimiento. Y ahí viene pues el tema de hablarlo con la pareja, ¿no? Yo creo que pues va a depender también ahí como de los acuerdos de la pareja, pero sí es importante, yo creo que desde los primeros encuentros se empiece a partir de esta posibilidad de no solamente el coito, sino pues muchas otras posibilidades de generarse placer mutuo, ¿no? Y de seguirse conociendo en el proceso. Y es que, bueno, ustedes a lo largo de su experiencia profesional, o sea, ¿qué tan común es abrir ese tema? Quería yo acotar un poco en términos hablando sobre placer justamente, que creo que va a ser importante como fundamentar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de placer en este contexto. No nos estamos refiriendo a orgasmos, que es muy importante, Claro. ¿no? Porque para muchas y muchos de pronto tenemos la idea de que la masturbación en estos discursos que hoy en día también se han vuelto opresores sobre el placer, es decir, tienes que disfrutar, te tiene que gustar. Para muchas personas, particularmente mujeres y personas con vulva, les cuesta mucho trabajo la masturbación y no siempre hay placer y no siempre hay orgasmo. Entonces, de pronto es, ¿qué está mal en mí? Cuando hablamos de placer, hablamos de un fenómeno muchísimo más amplio que el orgasmo. El orgasmo es una respuesta fisiológica del sistema nervioso autónomo de acumulación y liberación de tensiones. El placer es un fenómeno muchísimo más amplio que es bio, psico, sociocultural. Entonces, es muy importante, como dice Alejandra, no podemos jerarquizarlo, pero tenemos que entender que se construye con muchos elementos y que cada vez que hacemos diferentes combinaciones con esos elementos, vamos a obtener experiencias diferentes de placer. En el caso de la masturbación particularmente, justamente estamos hablando de que es una experiencia completamente diferente compartir tu cuerpo con alguien a compartir tu cuerpo contigo misma. Es importante entender esta diferencia porque a veces nos obligan a entender nuestros cuerpos solo a costa de la existencia del otro. Mi cuerpo existe porque está el otro y porque el otro lo desea. Entonces, separar estas dos cosas no tiene nada que ver la masturbación, nada, son procesos completamente independientes, con diferentes propósitos, con diferentes guiones, con diferentes significados, el encuentro sexual compartido y el encuentro sexual con una misma o con uno mismo, que es la masturbación. Y cuando podemos hacer esa separación, nos da la posibilidad de explorar, bueno, como para qué yo querría tener contacto con mi cuerpo en este momento y para qué estoy teniendo sexo con esta persona. No es exclusivamente el poder masturbarme con el otro, sino entender que la masturbación es un proceso individual que me ayuda a conocerme, que me ayuda a entenderme, es básicamente un diálogo con una misma, y el encuentro compartido tiene otros propósitos de conexión con el otro, de diálogo con el otro. Entonces, al momento de hablarlo, si nosotros entendemos esta diferencia, al momento de hablarlo podemos abordar todos los matices que hay en este comportamiento. Es decir, no voy a llegar con mi pareja y le voy a decir, mi amor, ¿cuáles van a ser nuestros acuerdos de masturbación? ¿Tú te puedes masturbar o no te puedes masturbar? Cuando integro la masturbación como un proceso individual, también forma parte de mí. Y en mi constante diálogo estoy hablando de mi cuerpo y de mi relación con mi cuerpo y de cómo me llevo con mi cuerpo. Y quizá en una comida le digo a mi pareja, oye, fíjate que el otro día que me estaba masturbando, es algo que sucede mucho conmigo y mi grupo de amigas, ¿no? Ay, perdón, llegué tarde porque me estaba masturbando. Ay, fíjate que hace ratito que me estaba masturbando, y no estamos teniendo una plática sumamente solemne al respecto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cómo poderlo hablar en la pareja, cómo poderlo abordar en pareja, necesitamos extirpar estos modelos sumamente reproductivos y coitales para poder empezar a hablar de nuestros cuerpos desde un lugar más amplio. Aquí la pregunta es, ¿cómo hablo de mi cuerpo con mi pareja? ¿De qué hablo de mi cuerpo con mi pareja? ¿Cómo hablo de placer, de lo que disfruto? Sí, en mi cuerpo, pero también en la vida, también con otras relaciones interpersonales. Tengo estas conversaciones en pareja
porque quizás no las estoy teniendo o se me ocurre hablar un poquito de sexualidad justo cuando estamos en la cama y no funcionó algo. Es el peor momento para hablar de sexualidad. Si no funcionó algo, todos nos cerramos y nos sentimos vulnerables. ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo va a ayudar a que yo me exprese en relación con ese cuerpo y entonces pueda compartir estas experiencias con mi pareja? Y ahora sí también preguntarle, ¿y tú cómo disfrutas de tu cuerpo? ¿Y qué te gusta hacer a ti? Incluso, ¿podrías enseñarme? Claro. Y yo me pongo a pensar que, o sea, en términos generales también tiene mucho que ver en, o sea, antes incluso de poder abrirlo con la pareja, ¿cómo lo vives tú? Porque, o sea, la pregunta sería, ¿realmente puede que me masturbe, pero estoy disfrutando de mi cuerpo? Totalmente. ¿O qué, o sea, cómo me siento después de masturbarme? Entonces eso puede poner como una barrera para poder abrir incluso el tema con tu pareja. Vamos a ver esta entrevista que le hicimos a César, él es sexólogo y justamente nos habla de estas aristas de lo que tiene que ver con la masturbación. Considero que la masturbación sigue siendo un tema tabú en algunos espacios y en otros no tanto. Sobre todo en espacios más progresistas o feministas ha habido como una reivindicación que ya tiene varios años, porque creo que ha explotado de manera reciente sobre lo que implica su importancia y porque es como un acto saludable y que no tiene nada de malo. Pero en otros espacios, particularmente espacios religiosos o más conservadores, sigue siendo un tema muy tabú. La masturbación se vive con culpa particularmente en las personas que practican algún tipo de religión derivada del cristianismo, porque en la Biblia es una cosa muy curiosa, pero se castigaba mucho el desperdicio del semen. Esto tiene que ver un poco con la noción de que el pueblo judío siempre estaba expuesto al exterminio y cualquier desperdicio de semen podría ser un desperdicio justamente de la posibilidad de reproducirse. Esas son las razones por las cuales estas prácticas eran consideradas un pecado, ¿no? Por eso el pecado de Onán, que es como se le conoce desde el catolicismo de la masturbación, ¿no? Entonces, sí hay una relación muy íntima entre la culpa o la noción de culpa que hoy podemos llegar a sentir y la religión que impera principalmente en este país. Existen diferencias. La masturbación es una práctica que suele ser en solitario, que puede practicarse como con mayor seguridad o tranquilidad de que no pueda existir un intercambio de infecciones de transmisión sexual, que lo que suele ser el sexo, porque la masturbación es como una cuestión como más económica, no requieres como tanto gasto de energía típicamente, lo puedes hacer solamente tú y no necesitas nadie más. Esas son un poco las diferencias, pero también es algo curioso porque la masturbación también puede ser una forma de sexo. Hay quien lo vive como una forma de sexo consigo mismo. A veces pregunto en talleres como ¿cuál es la mejor experiencia sexual de tu vida? Y las personas responden una experiencia de masturbación. El masturbarse mutuamente, el masturbarse mientras una persona te ve o que tú estar mirando a otra persona cuando lo hace, ¿no? Son prácticas sexuales que son igual de válidas que el coito o el sexo oral o etcétera. Entonces, de nuevo, más que el que sean dos cosas inherentemente distintas, creo que hay que ver como cuáles son las diferencias y qué oportunidades tiene cada una. Gracias a César Galicia por esta información. Y yo creo que nos pone la antesala para entender de dónde viene la culpa, ¿no? Porque, o sea, cuando alguien se masturba, cuando nos masturbamos y después de eso nos sentimos como raros, como con esta culpa. Yo creo que uno de los primeros pasos es entender de dónde viene y ver que es algo cultural, ¿no? Sí, finalmente lo dijo bien César, tiene connotaciones religiosas y hay que entender, como él decía, que el pueblo judío constantemente siendo históricamente lo que nos dicen perseguido y pues necesitaba soldados para poderse defender, ¿no? Un soldado en cada hijo te dio. Y entonces el desperdiciar semen, acordémonos, estamos hablando de algunos siglos antes de Cristo. O sea, todavía no se sabía cómo ocurría el proceso del embarazo, no se sabía qué onda con el espermatozoide y el óvulo, etcétera, etcétera. Entonces, la única cuestión para explicarnos la presencia de otro ser humano era el semen. Entonces, si tú desperdicias semen, estás desperdiciando un ser humano, ¿no? Entonces, si somos un pueblo que necesitamos soldados, ¿cómo se te ocurre estar desperdiciando? Entonces, se empieza a legislar para que a quien se masturbe y desperdicie semen, pues se le castigue.
¿no? Entonces, esto ya después se convierte en el cristianismo, en el catolicismo, en algo culpa. Recordemos que la culpa también es algo muchas veces inventado para controlar la decisión sobre sí mismo de las personas. Y entonces, la gente, pues al sentir rico, ¿no? Yo me acuerdo cuando era adolescente y me la pasaba genial masturbándome, pero después era, chin, Diosito me vio. Híjole, me voy a ir derechitito al infierno. Me van a salir pelos en la mano, ¿no? Más allá de eso, era esto de el castigo por haber hecho algo placentero. Que si ustedes se checan muy bien, la gran mayoría de los pecados, por lo menos en el catolicismo, pero seguramente en otras religiones también, tienen que ver con los placeres. Muchos de los pecados tienen que ver con los placeres. Entonces, es una manera de controlar a la población, controlando su placer, controlando su sexualidad. Y entonces, pues cómo no me voy a sentir culpable de sentir rico si históricamente por muchos siglos me lo han transmitido de generación en generación. Y, Claro. perdón, rápidamente, en defensa de la masturbación, no solamente era el desperdicio del semen a través de la masturbación, era incluso, el foco estaba en el coito interrumpido. Pero la masturbación es quien ha tenido que cargar con esto. Y era particularmente en la masturbación masculina o el coito interrumpido cuando los hombres se salían y eyaculaban afuera. Pero la masturbación de las mujeres no ha sido históricamente tomada en cuenta. Es correcto. Entonces tenemos que poner un foco porque mucho del castigo actual y de la culpa se ubica en las mujeres, en la experiencia de las mujeres, cuando incluso históricamente y bíblicamente ni siquiera estamos mencionadas. Es justamente lo que yo estaba pensando, o sea, todo está muy del lado masculino y ahora es al revés. Son las mujeres las que de repente lo pueden llegar a vivir con mucho más culpa que los hombres. Vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros. Nuestro tema es tú, yo y la masturbación. Escríbanos en redes sociales, ya volvemos. La masturbación ayuda a identificar qué nos da placer. Es una manera de conectar con nuestra sexualidad y autoconocimiento. Pues bienvenidos, bienvenidas aquí a Diálogos en Confianza. Viernes de pareja, nuestro tema, tú, yo y la masturbación. ¿Qué importancia le damos a la masturbación dentro de la pareja e individualmente? Por favor, no se desconecten, sigan comentando en redes sociales, llámenos al centro de contacto con la audiencia que estamos poniendo todos los temas y opiniones sobre la mesa. Pero antes de empezar con el tema, quiero invitarles a que no se pierdan el programa de lunes de salud. Es la importancia de la prevención. Si prevenimos, ¿qué podemos evitar en nuestra salud? No se lo pierdan, Diálogos en Confianza, lunes de salud. ¿Y qué les parece si leemos unos comentarios que nos traen el público? Por ejemplo, Carlos nos dice, buen tema de contexto sexual. La masturbación él lo piensa como un contexto sexual. Liz Castellanos, te mandamos un gran saludo. Aquí estamos poniendo todos los comentarios de todo el mundo sobre la mesa. Carlos Millana dice, simplemente la masturbación es una palabra que implica placer sexual adicional, tanto para el hombre como para la mujer, que es necesario y saludable. Así de sencillo. Ya el público está hablando de la salud, es saludable, es necesario hasta cierto punto. Blanca nos dice un comentario, un testimonio. Tengo 10 años sin pareja. Las amistades me recomiendan ejercer la masturbación. Me dicen que he cambiado mi carácter y mis emociones. Yo me siento normal siempre. Considero que es engañar a mi cerebro y autoengañarme en las sensibilidades. Con la masturbación, ¿despierto los deseos por tener sexo? Muchas gracias de antemano. Creo que Fabiola, Alejandra nos van a poder responder muy bien tu pregunta, Blanca. Muchísimas gracias. Jerry Luna nos da su opinión y dice, sin duda alguna, practicarla en pareja es uno de los actos más placenteros que podemos disfrutar. Entonces, él habla ya de una masturbación en pareja, una masturbación pues consensuada entre Mutua, dos personas, ¿no? Que creo que es un gran tema que podemos tocar sobre la mesa. Gracias, Jerry, por tu comentario. Dolores Mesa nos dice, muy buen día a todos los involucrados en producir este gran programa. Excelente tema controversial y tabú. Como siempre, todo debe ser consensuado para disfrutar en pareja el placer sexual. Considero que es muy importante dar educación sexual de manera objetiva y clara, sin satanizar ni caer en el morbo.
Gracias a los panelistas y saludos a todas y todos. Dolores, muchísimas gracias por traer a la mesa el consenso y la educación sexual. Creo que son dos temas importantísimos que debemos tocar todos los programas de pareja. Pero antes de seguir con la conversación, y ya no le voy a hacer de emoción, les invito a ver la entrevista que le hicimos a Roxana. Roxana nos platica de un testimonio muy interesante que vamos a verlo. Es fundamental hablar de la sexualidad de las personas con discapacidad porque se nos considera seres asexuados, infantilizados, se nos considera que no tenemos derecho a ejercer pues nuestra sexualidad, a vivirla como cualquier otra persona. Nuestros derechos sexuales y reproductivos se ven vulnerados. Una serie de problemas que vienen como consecuencia de la falta de educación, de la falta de protección, de la ignorancia de la familia, de la ignorancia del personal de salud, de los mitos tabúes y bueno, pues de la sociedad en general, ¿no? La masturbación en las personas con discapacidad es algo de lo que debe hablarse porque, para empezar, somos seres sexuados como cualquier otro ser humano. Sin embargo, cada condición de discapacidad presenta sus propios retos. El colectivo de las personas con discapacidad es el más numeroso y el más heterogéneo, y cada grupo tiene necesidades especiales, y es fundamental que se hable desde la educación, desde los sistemas de salud, que se eduque también a los padres para que permitan el ejercicio libre de su sexualidad a las personas con discapacidad desde toda su vida, ¿no? Porque nacimos sexuados y vamos a morir sexuados. Los juguetes sexuales ayudan a las personas con discapacidad que tienen dificultades, en particular, ciertas dificultades para tocarse, para alcanzarse, ¿no? Por ejemplo, una persona que está amputada, que requiere de un vibrador, de un mango largo para poder llegar a sus genitales o encontrar otras maneras, ¿no? Los juguetes sexuales son útiles, para cualquier persona para tener un placer, ¿no? En las personas con discapacidad tienen una mayor importancia porque también pueden ayudar en las personas con una condición de origen neurológico, incluso hacer rehabilitación sexual, que es algo de lo que no se habla y lo que no se hace ni en México ni en muchos países, ¿no? La rehabilitación sexual. Ahora, también aquí quiero meter el tema de los asistentes sexuales, porque a veces algunas personas con discapacidad que tienen grandes retos físicos para movilizarse, para alcanzar sus genitales, pueden requerir del apoyo de un asistente sexual, que son personas especializadas en la sexualidad de nuestro colectivo, que pueden ayudarlos a colocarse, a utilizar estas ayudas técnicas. Muchas gracias a Roxana Pacheco, directora del Instituto Mexicano de Sexualidad en Discapacidad. Y ella nos pone sobre la mesa uno de los mitos que existen en torno a que las personas con alguna discapacidad no tienen deseo sexual o es algo inexistente en su vida, cuando sabemos que es uno de los más grandes mitos. Y aquí es donde es muy importante tener claro qué es el derecho al placer, un derecho que todos, todas y todos tenemos, Fabi. Así es. Es bien importante eso, justo cuando venía en camino venía pensando en eso, porque sí es un gran ejemplo y representación que nos da, es toda la población que tiene alguna discapacidad, pero también hay otros cuerpos y también hay otras identidades que no tienen permitido y no tienen acceso a ejercer su derecho al placer. Y esto tiene que ver con que la figura central de la sexualidad como la entendemos hoy es el hombre, es lo masculino, es el pene. Entonces, todo lo que se aleje y en tanto más se aleje de eso y que esta figura tiene como ciertos estándares que debe de cumplir, ¿no? Desde ahí hablamos de juventud, desde ahí hablamos de belleza, lo que se interpreta como belleza en algún momento histórico, y todo lo que se vaya alejando de ese modelo central empieza a tener menos acceso a los derechos, se les empieza a reconocer menos como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes. Entonces, por lo tanto, dejan de tener acceso al derecho al placer. Las personas gordas, las personas racializadas, no solamente somos las mujeres, pero también las mujeres en toda esta escala, lo que es ser menos hombre es ser mujer.
Entonces, todos estos grupos vulnerados son a los que nos empiezan a arrancar el derecho al placer, por lo tanto también el derecho a la masturbación. Es importante pensar la masturbación no solo en función, por ejemplo, de la mano, no solo en función de los juguetes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con personas de cuerpo muy grande que a veces no tienen acceso tan fácil a sus genitales? ¿Qué pasa, justo como decían en la cápsula, con personas que no tienen alguna extremidad? No se preocupen, no necesitan manos, no necesitan juguetes, frótense con el mueble, frótense con la almohada, así todos, todas, todes lo hacemos desde que empezamos a existir. Y eso es algo importante. Para muchas personas tienen la idea, con base en sus experiencias, que nunca se han masturbado. La realidad es que todos los seres humanos y todas las seres humanas nos hemos masturbado en algún momento de nuestras vidas. Que no nos acordemos es otra cosa, pero nos masturbamos desde que nos están gestando. Entonces es la práctica sexual fundamental. Pensaba en Wilhelm Reich, como decía, la forma en que una persona piensa de la masturbación refleja la forma que piensa de la sexualidad en general. Si hablamos de sexualidad y si queremos transformarla y que el derecho al placer sea parte central de la sexualidad como la entendemos hoy, tenemos que entender que la masturbación es el fundamento de toda práctica sexual humana. Todas las personas y animales en el mundo también lo hacen. Y eso nos permite también entender lo natural que es y lo importante que es. Es como si te dijera que no puedes hacer algo como respirar o que no puedes tocar una parte de tu cuerpo. Reír. Pero te puedes, exactamente. Y justamente ahorita que nos hablas como de cómo se ha hecho esta diferenciación entre el derecho al placer y el acceso que se tiene, creo que justamente responde a algo que les decía antes de que fuéramos a la pausa. Si históricamente ha sido al hombre o la práctica de masturbación en el hombre la que ha sido señalada, ¿en qué momento como que se cambió la moneda? Porque yo les decía, o sea, podríamos decir que en el imaginario colectivo, a nivel social, es más reprobable que una mujer en ese sentido se masturbe o que un hombre. O sea, es como más justificado, si lo podemos poner en palabra, que un hombre lo haga que una mujer. Y viene a colación de del derecho al placer, ¿no? Claro, pues tiene que ver también con todos estos estereotipos, ¿no? Que se generan cuando ven que traemos un genital de mujer, ¿no? O un genital de hombre, y a partir de ahí se empiezan a generar toda una serie de expectativas que, por tanto, pues nos van a dar ciertas características o ciertos roles, ¿no? A las mujeres y a los hombres. Y una de esas características en los varones es ser activos sexualmente, ser deseantes, ¿no? Y poder ejercer su sexualidad de manera libre. Si eso lo vemos históricamente, cuál ha sido el lugar de las mujeres en esa parte, pues nos vamos a dar cuenta de que justo, ¿no? Pues primero ni se contemplaba la idea de que pudiéramos tener deseo o placer, ¿no? En todas estas narrativas que nos hablan de el castigo a la masturbación o de cómo la propia industria médica empezó también pues a generar ahí, ¿no? Que medicamentos y tratamientos para curar la enfermedad que no existía, ¿no? Y cómo pues ahí ni siquiera pintamos, ¿no? Porque es eso, justamente al ser estas personas ciudadanas de segunda o de tercera o de cuarta, por no ser este sujeto hegemónico en quien están, digamos, centralizadas todas estas expectativas, pues sí, definitivamente ni siquiera había pasado por acá. Entonces sucede todavía en muchos contextos que pues justo las mujeres piensan que nunca se han masturbado, ¿no? O se les parece una actividad totalmente ajena, ¿no? A lo que podrían hacer, porque dicen, ay, pues es que es como hacerte cosquillas sola, ¿no? O es como engañar al cerebro, ¿no? Y es como, no, en realidad es una actividad pues tan necesaria como todos los procesos que tenemos, y claro, estar alejadas de esa parte del autoconocimiento también es algo, ¿no? Que el patriarcado pues nos ha introyectado, ¿no? Alejarnos totalmente de nuestros ciclos, de nuestros procesos, ¿no? De este autoconocimiento, porque justo el autoconocimiento es poder, ¿no? El acceso al placer también es poder, ¿no? Entonces, pues sí, también es algo que se ha temido históricamente, porque también se tiene mucho miedo a esto, ¿no? De que si los orgasmos de las mujeres, porque somos multiorgásmicas, ¿no? Y también todas estas narrativas, ¿no? Y que está vinculada también a valores, ¿no? Ay, es que es tan ninfómana, ay, es que y no la podemos satisfacer, ¿no? O sea, está vinculada a muchos otros estigmas y estereotipos de género, ¿no? Entonces, pues está totalmente engarzado, y por ello la importancia de que sigamos nombrándolo y hacerlo también, pues, desde el feminismo, pues como un acto político de reivindicación, ¿no? De el placer, ¿no? Claro, y al reivindicar el placer, en este caso, en este programa que tenemos hoy, pues es el hablar de la masturbación, porque, a ver, la masturbación, ¿cómo la vemos? O sea, ¿la vemos como una práctica sexual legítima que existe?
o como algo que hacemos mientras llega una pareja, que creo que ese es uno de los más grandes mitos que hay en torno a la masturbación. Bueno, es que pueden ocurrir las dos desde la ideología social, pero finalmente, como ya lo dijo Fabiola, es una práctica que hacemos desde pequeños. Evidentemente, la intención de masturbarnos cuando somos pequeños y pequeñas no es la misma intención que al masturbarnos cuando ya somos adolescentes y de ahí para arriba. No, cuando somos pequeños y pequeñas, la masturbación tiene que ver con el autoconocimiento, con el darme cuenta cómo soy, mi cuerpo, ¿no? Finalmente es un ser que acaba de nacer y que se está reconociendo como es, ¿no? Y en esa práctica que con los sentidos se está identificando, pues con su tacto identifica ciertas partes de su cuerpo y se da cuenta que hay zonas en donde siente cierto placer. Y pues a veces ahí se va a quedar como más estimulando más tiempo o más veces. Y puede ser desde estimular sus órganos sexuales hasta chuparse el dedito, hasta agarrarse la orejita. O sea, depende dónde encuentre más placer. Ya cuando somos adolescentes, nuestra perspectiva y nuestra idea del contacto con nuestro cuerpo y nuestro placer sexual cambia. Y aquí sí ya nos tocamos, nos masturbamos, nos estimulamos con la intención de sentir placer sexual, ¿no? Y entonces, si somos allegados o nos han criado sobre algunas creencias religiosas restrictivas, represoras al placer, pues muchas personas lo vamos a vivir con culpa, con miedo al castigo, con algo perverso y malo. Y junto a todas estas creencias erróneas de qué va a pasar si nos masturbamos, que nos van a salir pelos en la mano, que nos vamos a quedar chaparros, que nos vamos a hacer idiotas, ni hay pelos en la mano, no soy idiota, y sea un poquito chaparro, pero no tiene que ver con eso, ¿no? Pero entonces es todo eso, toda esa carga social de lo negativo a la masturbación, ¿sale? Pero además mi necesidad de masturbarme porque es una sensación placentera, pues genera en la persona un montón de lucha interna entre lo que pienso y lo que siento. La gran mayoría termina haciendo lo que siente, pero termina doblegándose ante lo que piensa. Y entonces es, sí me masturbé, sentí rico, pero es algo malo, ¿no? Y si además alguien me descubre, pues me va a acusar de un montón de cosas. Y si soy mujer, me va a acusar de ninfómana, ¿no? Todos esos términos que el patriarcado se inventó para reprimir todavía más el placer sexual de las mujeres. Y entonces, porque además en el corte les decía, los hombres tenemos cierta miedo y cierta envidia del placer sexual femenino. Por lo menos los varones no somos o muy difícilmente podemos ser multiorgásmicos como muchas mujeres sí lo pueden hacer, ¿no? Freud decía, para que una mujer tenga un orgasmo maduro necesita de la penetración, necesita del pene, y si lo obtiene del clítoris es un orgasmo inmaduro. O sea, craso error, por supuesto. Decía, las mujeres tienen envidia del pene. Yo digo que no, yo digo que los hombres, por lo menos me apunto en primer lugar, tenemos envidia del clítoris. Es el único órgano que existe que solo sirve para el placer. Ningún otro órgano sirve solo para el placer, ¿no? Y entonces, desde esta visión que tenemos patriarcalmente del placer, en esto que decía Ale, de que los hombres somos los generadores de placer, los dadores de placer, ¿cómo yo desde esta visión patriarcal voy a permitir que tú sientas placer solita sin necesidad de mí? Pues por supuesto que voy a hacer un montón de mecanismos para reprimirte, para inventarte enfermedades, porque entonces tú eres la que está mal, y entonces eres la ninfómana, porque además yo no llevo tu mismo ritmo, y entonces, no, la que está mal eres tú, no yo. Y entonces les creamos un montón de enfermedades, de ideas muy erróneas, todas enfocadas a reprimir y limitar el placer sexual en las mujeres, ¿no? Y los varones tenemos un poquito más de libertad en eso, porque finalmente también históricamente nos han enseñado a estar muy en contacto y muy al pendiente de nuestro pene, no de nuestro placer sexual, de nuestro pene y el pene erecto, porque si el pene no está erecto, entonces sí ya tenemos un montón de broncas desde nuestra masculinidad, nuestra virilidad y todas una serie de ideas también muy erróneas que finalmente nos hacen sufrir más que gozar nuestra vivencia sexual, ¿no? Entonces la invitación es a reconocernos, a
en pareja conocer a nuestra pareja y entonces desde este reconocimiento de mi propio placer, lo que decía Fabiola casi al inicio, yo ya sé lo que siento rico, oye mira, te comparto lo que sé, tú compárteme lo que sabes y entonces aumentamos nuestra capacidad, nuestro repertorio erótico y sin duda a los dos nos puede ir mejor. Y se vuelve una relación que disfrutas más. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo en las redes, están muy activas. Sí, la verdad es que todo está muy activo aquí, Minat. Muchas gracias, Michelle. Creo que haces referencia a comentarios anteriores que hablaban del consenso y creo que está muy padre esto de poder platicar con la pareja. Quiero leer uno que es muy conciso, pero que nos puede dar muy buena conversación. Quaker nos dice, la masturbación es privada. Yo quisiera poner sobre la mesa ese tema. La masturbación es privada. ¿Por qué nos asusta? Justo lo que tú decías, Misael, esta parte de me estoy masturbando, siento culpa, es malo y aparte me están cachando, me tengo que esconder para masturbarme. ¿Qué hay de malo en masturbarme para que entonces yo me tenga que esconder, no? Esa es una pregunta que dejo para poder desarrollar próximamente. Lilia habla también de la educación sexual, es de suma importancia. Gracias, Lilia, por hablar de la educación sexual, creo que es muy, muy importante. Paulina habla un poco que la masturbación es posible y saludable para hombres y mujeres en personas con limitaciones observables. Habla de la educación sexual integral, humanista y despejarnos y quitarnos de tabús, ¿no? Y esto va muy ligado a un comentario que nos hacen, que nos dice que hablemos de los temas de la masturbación negativos. ¿Hay algún tema negativo en la masturbación, ya sea físico, emocional, de placer, clínico? Pero antes quiero invitarles a ver nuestra encuesta en Twitter. En Twitter publicamos una pregunta que dice, ¿te molesta que tu pareja se masturbe? El 83% de las personas dicen que no. El resto están diciendo que sí les molesta. Que participen por favor en la encuesta de Twitter para ver sus opiniones y poder discutir si la molestia de que tu pareja se masturbe está latente y es sano tanto en tu relación como en tu comunicación sexual. Pero nos quedamos con esa pregunta. ¿Podemos hablar de una parte mala, de una parte negativa? Nos decían en los comentarios, hablan pura maravilla. ¿Qué pasa de la parte negativa de la masturbación? Okay. Yo diría que en sí de la masturbación no hay algo negativo. Hay circunstancias alrededor de la masturbación como la culpa, ¿no? El vivirme con culpa, porque seguramente en algún momento, si no sé resolver eso, me voy a causar crisis de ansiedad, angustia, cuestiones así. Entonces, no es la masturbación, como consecuencia. Es lo que he aprendido alrededor de qué significa y para qué es la masturbación. A veces la masturbación, muy pocas veces, es un síntoma de trastornos, por ejemplo, un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Pero no es el problema la masturbación, es un síntoma, ¿no? Pero es un ejercicio que a la misma persona no le va a causar absolutamente nada de placer. Al contrario, lo sufre. Pero es algo muy raro que sí puede pasar, pero que no es propiamente de la masturbación, sino el fondo es un trastorno mental que hay que atender. Cuando se atiende y se resuelve ese problema o se mejora, este signo de la masturbación deja de ser fastidioso, pues. Yo me pongo a pensar, al aterrizarlo en el ámbito de la pareja, probablemente personas que nos vean, imagino una situación en la que alguien diga, bueno, es que a mí me está pasando que mi pareja se masturba, pero ya no quiere tener relaciones conmigo. O sea, ¿eso se podría volver un problema o cómo lo tendríamos que ver? Creo que es importante irnos un poquito atrás para ver algunos matices de estos discursos y sobre todo de lo que está sucediendo con la conversación. No vamos ni a la mitad del programa y ya estamos teniendo la invitación a hablar de aspectos negativos. Ajá, como de... Siempre que hablamos de masturbación es, qué bonito, pero la adicción, pero pierdes funcionalidad en otras áreas de tu vida, pero no, ten cuidado porque ya no vas a sentir placer con tu pareja. Y hay muchas cosas en las que nos podríamos enfocar en ideas negativas sobre la masturbación que justamente parten de los mitos y de los tabúes y de las falacias que hay en torno a la masturbación.
Y tenemos que tener un ojo bien agudizado para ese tipo de mitos, porque al día de hoy seguimos repitiendo los mitos justamente que si te vas a quedar ciego, que si te van a salir pelos en la mano, y la realidad es que esos mitos ya no son vigentes. Eso no quiere decir que hayamos avanzado, lo que quiere decir es que se están transformando y están apropiándose de nuestros lenguajes y están justamente buscando una manera de volver a contener esta práctica sexual que, igual que Misael, a mí si me preguntas, no hay absolutamente nada malo en la masturbación. No hay manera de que sea mala. Todo lo que sucede o los motivos que llevan o los castigos que hay en torno a eso es lo que termina afectando la relación que las personas tienen con la masturbación. Y esta relación sí va a ser diferente para hombres y para mujeres, para otras identidades particularmente, porque existen ciertos guiones para hombres y para mujeres y hay muchas otras identidades que no tienen guiones sobre sus procesos de placer, particularmente de la masturbación. Entonces, muchos de estos mitos, cuando dices justamente de dónde inicia esta represión de la masturbación en el caso de las mujeres, tenemos que tener en cuenta que el hecho de que la masturbación sea tan incómoda tiene que ver con que es una práctica sexual no reproductiva. Con la toma del poder del patriarcado, lo que se hace inicialmente es expropiar a las mujeres de sus cuerpos, expropiar a las mujeres de sus placeres, para que nuestros cuerpos puedan estar al servicio del sistema en ese momento, que es la reproducción. Sí, la reproducción de generar seres humanos, pero también la reproducción del sistema patriarcal, es decir, la gestación, el parir y los cuidados. Si nosotras tenemos acceso a nuestros cuerpos y nos damos cuenta que lo que podemos producir con nuestros cuerpos no es exclusivamente reproductivo, sino que podemos llegar a esas sensaciones y a esas experiencias de otras formas que no nos van a llevar a la reproducción, entonces tenemos más poder sobre nuestros propios cuerpos y tenemos el poder de la decisión desde la maternidad. Quiero gestar o no quiero gestar, quiero parir o no quiero parir, quiero cuidar o no quiero cuidar. Esto lo que genera es que se empiecen a crear, si nos dicen de pronto, no te puedes tocar tu cuerpo, vamos a decir, ¿cómo de que no? Entonces lo que empezamos a crear son normas y creencias disfrazadas que nos dicen, no, con cuidado. Toda esta cuestión de los pelos en la mano y demás, pero hoy en día los mitos más frecuentes son que la masturbación es solo para gente que está sola. Ay, pobrecita, no tiene con quién, pobrecito, no tiene con quién. Que la masturbación es para personas que tienen mucho deseo sexual y no lo pueden contener. Que la masturbación es como esto que sucede entre una relación y otra. Que la masturbación justamente sirve incluso esta imposición para empoderarte. Y muchas mujeres están viviendo y muchas personas están viviendo de forma muy negativa la masturbación y dicen, ¿qué está mal en mí? Estos mitos, justo como mencionaba Misael, que nos ponen incluso a adoptar discursos de competencia entre géneros, lo que hace justamente es generar guerra entre géneros y entre sexos, cuando en realidad la idea de la multiorgasmia, por ejemplo, todos los cuerpos humanos son multiorgásmicos. Las mujeres no son más multiorgásmicas que los hombres, ni que otras identidades, ni que otros cuerpos. Pero se genera este discurso como para separarnos, hacernos diferente y pensar que nuestras experiencias corporales son diferentes. Esos son mitos que persisten al día de hoy. Y mitos que pueden ser más sutiles, pero que de fondo siguen arraigando estas creencias en torno a la masturbación. Estamos por ir a una pausa, pero quiero dejar sobre la mesa los temas que vamos a tratar en el próximo bloque, y es esta parte de cómo entender la masturbación. Si su único fin, por ejemplo, es el orgasmo, si no estoy teniendo orgasmos, entonces me estoy masturbando mal. El placer es un concepto mucho más amplio que reducirlo solamente a esta parte de vivir un orgasmo. Y bueno, antes de la pausa vamos con un comentario, Lalo. Claro que sí, Nat. Pues la verdad es que invitarles a seguir participando. ¿Te molesta que tu pareja se masturbe? Creo que vamos a aterrizar un poco en esta parte de la masturbación en pareja, esconderse, reclamar, hablarlo. Entonces, no se despeguen, sigan comentando, vamos a estar trayendo sus voces aquí y regresamos en un momento. El placer es esencial en la educación sexual porque incrementa la autoestima, promueve la libertad de decisión y es una manera positiva de amar nuestro cuerpo tal como es. Muchísimas gracias por estar aquí en Diálogos en Confianza, seguir conectados con nosotros y nosotras. Estamos hablando de la masturbación, tú, yo y la masturbación. Masturbación en pareja, consenso, platicar con tu pareja, placer sexual, los mitos y realidades de la masturbación y también un poco esta parte de desmitificar y dejar este tabú
y dejar de sentir esta culpa por apropiarnos de nuestros cuerpos, conocernos y sentir placer por nosotras mismas. Vamos a leer unos comentarios. Hay un testimonio muy interesante de Teresa que quiero comentarles, ¿no? Ella dice, tengo 71 años, tuve un hijo a los 28, pero nunca me gustó tener relaciones sexuales. Fui madre soltera porque sí quería tener un hijo. Después de 5 años de tener a mi hijo, me casé. Llevamos 37 años de casados, pero no tenemos relaciones sexuales. Yo tengo varias enfermedades que afectan mis hormonas y sinceramente nunca he sentido la necesidad de masturbarme ni necesito tener que hacerlo. Es ahí forzoso también sentir necesidad en la masturbación. Nos pone este testimonio que creo que es muy interesante. Claudia nos pone, buenísimo tema, urge informar, quitar mitos y leyendas, trabajar la satanización y desinformación. Satanización desde lo histórico que habíamos ya platicado, hasta lo de te van a salir pelos en las manos, toda esta parte de educación para hacer un control. Claudia, muchísimas gracias por invitar a la desatanización, creo que es importantísimo. Y no quiero aprovechar, por favor participen en nuestra pregunta en Twitter y hágansela conscientemente. ¿Les molesta que su pareja se masturbe? Y esto no solamente implica que esté buscando placer solamente porque sí en algunos lados, infidelidades o algunas situaciones que puedan estar por ahí. Es la comunicación que puedes llegar a tener con tu pareja y el significado que tiene la masturbación en la individualidad. Les invito a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos a César Galicia, que nos habla un poco de esto. Definitivamente pienso que hay muchas personas que dejan de masturbarse cuando tienen pareja y tiene que ver por muchos factores que se combinan. Uno de ellos es la creencia que muchas personas todavía sostienen, como que la masturbación es una especie de acto sexual como de grado inferior, ¿no? Como al sexo, y entonces como, ¿para qué me masturbo si ya tengo a alguien con quien tener sexo en teoría cuando quiera, etcétera, ¿no? A veces tiene que ver con que de hecho no existe en el espacio cuando se vive en parejas, sobre todo parejas que duermen en la misma habitación, ¿no? Que están todo el día en el mismo departamento, en la misma casa. De repente encontrar estos espacios, tiempos, también es algo que llega a suceder. Creo que sobre todo con las mujeres, ¿no? Como esta noción como de que la masturbación es algo malo, es algo pecaminoso, es algo vergonzoso, es algo como que solamente haces si no tienes pareja y tienes como un espacio como súper ideal. No existen beneficios inherentes al no masturbarte. Lo que puede haber son ciertos beneficios asociados a alguna práctica o alguna intención, ¿no? Si una persona está haciendo quizás algún tipo de entrenamiento espiritual o práctica en la cual la no masturbación sea una parte de, no sé, su entrenamiento de control de impulsos o qué sé yo, pues puede que tenga algún beneficio en cuanto a cómo la va a hacer sentir, ¿no? En que va a sentir que tiene algún progreso, etc. En el desempeño sexual se ha estudiado también y no hay una diferencia muy grande entre quienes se masturban o no. Para algunas personas puede que masturbarse antes sea algo que les complique una experiencia sexual porque llegan con menos energía, ¿no? Pero para otras puede que sea una forma de lubricar, de emocionarse, de calentarse antes del encuentro. Entonces, no hay algo inherentemente positivo en eso, sino depende mucho del por qué la persona lo hace y cómo es que lo está haciendo. Hay varias circunstancias en las cuales las personas prefieren masturbarse a tener sexo. Como dije anteriormente, tener sexo es un gasto mucho mayor de energía que masturbarse, ¿no? También implica, es una actividad como de mayor riesgo, ¿no? E incluso mayor riesgo de mayor, como pues necesitas interacción con otra persona, algo que pues no es algo que siempre deseas y todo lo que quieres es como un orgasmo rápido, ¿no? Por poner un ejemplo, una persona que sufrió algún tipo de abuso, ¿no? Y que quedó marcada por ese abuso, puede llegar a encontrar en la masturbación un refugio para su placer. Y eso al mismo tiempo puede ser una cuestión de relajación, como podría ser voy a salir a correr, me voy a masturbar, como puede ser una completa evasión. Entonces, creo que hay que hacerse esa pregunta de vez en cuando, ¿no? Como ¿cuál es la relación que yo tengo con la masturbación? ¿De qué me está sirviendo? ¿Por qué la estoy haciendo? ¿Qué estoy obteniendo? Y si es la manera más saludable o ideal en la que me puedo relacionar con esta práctica. Gracias a César Galicia por esta información que ahonda y abona más a lo que decíamos de qué pasa con la masturbación aterrizada en el ámbito de la pareja. Y es que de aquí yo creo que viene otro de los mitos y creencias con las que crecemos a lo largo de nuestra vida, que es que al estar en pareja, nuestra pareja se vuelve proveedora de casi todo en nuestra vida. Desde la felicidad, la afirmación, el amor, pero el placer también. ¿Cuál es
¿qué implica el que nosotros pensemos que al estar en pareja, nuestro placer sexual y satisfacción sexual depende de la persona con la que estamos? Bueno, está conectado también con muchas otras cuestiones estructurales, como la propia idea del amor romántico, ¿no? Como de que la otra persona viene a completarme emocionalmente, sexualmente. Entonces, definitivamente, ahorita que veíamos lo de los resultados de la encuesta, decíamos, ay, ¿a poco sí? De verdad, Sí. no se enojarían, ni se sacarían de onda, ni se sentirían tal vez como de qué estoy haciendo mal, ¿no? O qué le está faltando a mi pareja que tiene que recurrir a esta práctica que justo, ¿no? La seguimos pensando en términos del premio de consolación. Entonces, en definitiva, pues aquí lo que sucede es que al estar teniendo esta expectativa de qué es lo que me completa, qué es lo que me complementa, y claro, también pensando, ¿no?, en estos estereotipos que pues las mujeres somos socializadas para dar placer, ¿no?, al otro. Entonces, claro, cuando no estamos cumpliendo con esa función, también es como algo que ¿qué está pasando, no? ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué no estoy haciendo bien? Entonces, yo creo que también es natural que podamos reconocer a veces, híjole, sí no sé, lo encontré en el baño y, ¿no? A lo mejor no es como... No siempre se puede tomar con toda naturalidad, como, claro, sí, bueno, no pasa nada, ahorita vengo, sino es como, claro, seguro es como... pero ¿por qué no me dijo? Pero sí estaba yo aquí, pero sí, ¿no? Entonces, creo que también es importante reconocer eso porque sí es algo que también traemos y que, claro, si lo vamos trabajando y vamos deconstruyendo, hay algunas expectativas, pero lleva todo un proceso, ¿no? Y creo que es importante ponerle nombre a esto, justamente como Alejandra lo menciona, esta experiencia de la masturbación la entendemos en el ámbito de la investigación sobre masturbación como la masturbación complementaria. Hay diferentes motivos y creo que es lo importante ir cruzándolo un poco con las preguntas que hacían. Es que no siento deseo de masturbar, ¿no? De masturbarme. Es importante entender que no nada más es que vas a sentir ganas así de, ay, quiero tocar mi vulva, ay, quiero un orgasmo. Ay, a veces sí pasa, pero la mayoría de las veces no, porque la masturbación para cada persona tiene diferentes significados, tiene diferentes sentidos y está construida de forma diferente. Por eso no es, por ejemplo, en el caso de género, quién la disfruta más, quién menos, quién tiene más, qué es correcto, qué es incorrecto. No, tenemos que entender las historias y las condiciones que están como fundamento de ciertos comportamientos sexuales para diferentes cuerpos, para diferentes identidades. Entonces, algunas veces la masturbación para algunas personas, dependiendo de sus experiencias y significados, tiene que ver con la complementariedad. Es decir, hay tres categorías. La masturbación complementaria, la masturbación compensatoria, creo que me equivoqué ahorita de concepto, por eso los vuelvo a decir, complementaria, compensatoria, y una tercera que hemos estado trabajando los últimos 10 años, que es para el desarrollo de la autonomía, en general y particularmente de la autonomía sexual. Esta experiencia que nos comparte Alejandra justamente tiene que ver con la masturbación compensatoria. Algo me está haciendo falta. Me está haciendo falta desde la paz mental, me está haciendo falta tranquilidad porque estoy muy ansiosa, me está haciendo falta algo en mi relación, contacto físico, sexo, placer, orgasmos, comunicación, lo que sea, y utilizo la masturbación como una forma de compensar lo que no tengo. Por otro lado, hay otras personas que lo utilizan como complementaria, es decir, ya estoy bien, mi vida sexual es como es y no estoy sintiendo que me está haciendo falta algo, pero la complemento como la cerecita del pastel. ¿Por qué no? Porque mi vida sexual compartida es una cosa y mi vida sexual conmigo misma es otra. Entonces, eso es como una forma de complementar únicamente con una práctica sexual adicional la forma en que experimento mi cuerpo. Ya la parte de autonomía tiene que ver, y aquí es importante hacer la diferenciación, que la masturbación, por un lado, puede ser como liberación de tensiones. Una práctica concreta de liberación de tensiones. Todas esas personas que nos masturbamos en la mañana para agarrar energía o en la noche para poder dormirnos, decía Juan Carlos Hernández, me dijo, Eiro, no hay jeta que se le resista una chaqueta. Entonces, justamente es esto de, no siempre se siente mal, es bien importante. Por eso hay muchas personas que no le encuentran mucho caso a la masturbación, porque al final es solamente una forma de, soltar, deshacerte de toda esa tensión y esa ansiedad. Pero hay todo un desarrollo justamente con todo lo que estamos reconociendo de opresiones y de represiones que hemos tenido que desarrollar nuevos significados para la masturbación como una forma de autoconocimiento. No solo de autoconocimiento, sino de autonomía. Porque justo como decía Alejandra, la sexualidad de las mujeres particularmente está siempre en función del otro. Yo existo, es imposible, y aquí meto un poco el tema de si la masturbación es individual y privada o puede ser colectiva. Claro que puede ser colectiva. Existimos grupos de mujeres que tenemos masturbación
masturbaciones colectivas. De hombres, así empiezan su desarrollo sexual muchos de ellos, masturbándose colectivamente con la única pornografía que tenía el amiguito. Entonces, e incluso históricamente y religiosamente, la masturbación ha sido una práctica ritual para, en conjunto y colectivamente, para justamente hacer rituales que tienen que ver con espiritualidad y su religión. Entonces, si entendemos estas diferencias, no solo si está bien o está mal, podemos entender que en diferentes momentos, hoy en la mañana me puedo estar masturbando por complementariedad, pero en la noche me puedo estar masturbando por compensar, pero también mañana me puedo estar masturbando porque necesito recargarme de mí misma, porque necesito conectarme conmigo misma. ¿Para qué? ¿Y en qué momento lo hago? ¿Cómo lo hago? No siempre va a ser solamente como una forma de generar orgasmo o placer. A veces es una forma de poder regresar el cuerpo, de poder aterrizar otra vez. Y tomando en cuenta la experiencia de esta persona, es que no tengo deseo de masturbarme. ¿Está mal? ¿Está bien? No está mal y no está bien. Es lo maravilloso de la sexualidad, que no podemos hablar únicamente en estas polarizaciones. Es cómo lo estás viviendo tú. Yo me preguntaría, no si está mal o está bien, es... Por ejemplo, cuando de pronto se nos quita el hambre, sabemos que algo está pasando. Cuando de pronto no puedo respirar, sabemos que algo está pasando. Quizá mi piel cambia y me estoy dando cuenta que algo le está pasando a mi cuerpo, que necesito nutrientes. ¿Por qué una práctica tan natural como la masturbación, como podría ser cualquier otro proceso natural del cuerpo, no está generando un despertar en mí? ¿Por qué no estoy teniendo ganas de algo que es tan natural? No está mal y no tienes que hacerlo, pero sí es importante preguntarte por qué no deseo algo o por qué no se me antoja algo que es muy natural en mi cuerpo, que me dice justamente, puede ser un indicador de mi salud y de cómo me estoy moviendo conmigo misma y con el placer en ese momento. Entonces, claro que no va a tener ganas de masturbarse si nunca lo ha hecho, tampoco va a tener ganas de masturbarse si su cuerpo no conoce el bienestar que genera esa masturbación, cuando genera bienestar, y que además es probable que sí tenga ganas de masturbarse, solamente no la hemos identificado como ganas. A veces necesito soledad, a veces tengo hambre de piel, a veces solamente necesito concentrarme en mis emociones, y esos también son motivaciones para la masturbación. Las ganas no crean que las van a sentir como que te está punzando la vulva, a veces sí, pero no todo el tiempo, no la vas a sentir exclusivamente, ay, tengo una erección, me tengo que masturbar. Las ganas tienen que ver con experiencias, con emociones, con constructos sociales, tiene que ver con quién soy yo como un ser sexual y no exclusivamente si me está palpitando o no la vulva. Es un fenómeno que implica muchas áreas de nuestra vida y que es un proceso personal que yo creo que lleva tiempo, ¿no? Porque o sea, ahorita que nos pones sobre la mesa cómo podemos fluctuar entre las diversas motivaciones, se podría decir, para masturbarnos, pues de ahí entender que la cosa se pueda complicar cuando se habla de la pareja, y es que justo lo decíamos, que para nosotros los resultados eran un poco sorprendentes, porque, o sea, en la encuesta estamos preguntando, ¿te molesta si tu pareja se masturba? Y es que a lo largo del programa, en muchos de los comentarios que nos han llegado, cuando se piensa en que la pareja se masturbe, se piensa desde que sea compartida la experiencia, en que probablemente o se masturbe frente a mí o juntos nos masturbemos mutuamente. O que lo hagas para que el otro sepa cómo estimularte. Exacto. Y no siempre. Y no siempre. Entonces, la cuestión es aquí, yo me puedo masturbar de manera privada sin que mi pareja esté o estando en otra habitación, no sé, o sea, ese es el punto. ¿Nos causaría conflicto? Y yo creo que pues a la mayoría de personas dirían, híjola, entonces que está mal en la relación, ¿no? Y ahí Sí. O que nos encontraran a nosotros masturbándonos, ¿no? A lo mejor cambiar la pregunta. Claro. O le dices, oye, mi amor, ahorita vengo, me voy a masturbar, porque la verdad nos masturbamos cuando sale rápido a la tienda, cuando vas súper rápido, corres, te vas por el aceite, porque ahí vienen, ¿no? Y porque no lo quieres hacer sentir mal, ¿no, Lalo? Claro, sí, no, y también añadiría a la pregunta de Natalia, esta parte de la comunicación en pareja. Pongo una situación, ¿no? No está mi pareja, me masturbo, ¿le informo? Exacto. Le informo, le digo, en la plática, en la cena, hola, mi amor, ¿cómo llegaste? Buenos días, bien. Ah, sí, tal, no sé qué. Ay, ¿qué crees? Como que hoy me masturbé. No sé, o sea, al final... No tienes que pasar reporte, justo. No tienes que estarle, oye, mi amor, hoy me masturbé 3 veces. Pero también sería importante cuestionarnos, ¿se lo estoy escondiendo? Porque le dije que me metí a bañar. Claro. Pero no le dije Exacto. que me masturbé. Le dije, a veces hasta compartimos en pareja cómo están nuestros procesos intestinales, pero no platicamos de cómo nos masturbamos, y ahí es donde vemos que sigue O lo hago así siendo bajito, tabú. bajito para que no se dé cuenta. Sí, imagínate exacto, prender y el desde vibrador. dónde lo está- haces. Claro. Si lo haces con No es que culpa, tengamos que informar, pero creo que abona mucho a la comunicación que nos compartamos esas cuestiones. No es que sea por obligación, pues, ¿no? Porque además si es algo muy, muy privado, si es que así lo queremos tener,
Tampoco se trata de a fuerzas compartirlo con la pareja, pero creo que los beneficios de compartirlo con la pareja sí son fehacientes, pues, o sea, sí se notan. Y esto que decía Fabi, en el sentido de, a ver, ¿me estoy ocultando? ¿Qué me está diciendo eso? Sí. ¿No? Y entonces tiene mucho que ver también con las concepciones que cada persona tiene de lo que es formar una relación de pareja, ¿no? Entonces todos nos lo tenemos que informar. No es cierto, le dijiste cuántas flatulencias o pedos te echaste en el día. Pues claro que Al final no. del día llegas. Claro que no, como decía. O igual y sí, ¿por qué si le dices eso y no le estás diciendo lo otro? Claro, Sí, pero exacto. insisto, no es que lo tengamos que hacer, pero cuando lo hacemos creo que sí ayuda y facilita una mejor comunicación. Y aquí es donde entra la diferencia. Yo hablaba de la masturbación como una forma de liberar tensiones, pero esta otra forma de masturbación que significa un proceso de placer, que no va enfocado exclusivamente a un orgasmo, no va enfocado a la liberación de tensiones, solamente es una experiencia individual, personal, para entender cómo mi cuerpo procesa el placer, para poder alimentar mi cuerpo un poco de placer, y entonces ahí es donde empieza el proceso de autonomía. ¿Cómo quiero yo vivir mi masturbación? ¿La quiero compartir? Yo soy una persona que a donde voy hablo de mis prácticas de masturbación, y eso no me hace más libre, eso no me hace más autónoma. Hay personas que prefieren guardarlo en la intimidad, en la privacidad, y que también es muy importante que haya intimidad y privacidad porque es un momento conmigo misma. Así como me voy a tomar un cafecito, me doy un baño, a veces me masturbo, y quizás si le cuento a las personas que me fui a tomar un cafecito yo sola, o quizás no se los cuento. Aquí es donde entra cómo quiero yo compartir esta experiencia, para qué la quiero compartir, y si me genera mucha inseguridad o pena o culpa hablar de esto, no, la solución no es hablarlo. La solución es reflexionar. ¿Por qué? ¿De dónde viene la culpa? ¿Para qué me sirve la culpa en este momento? ¿Por qué me masturbo? ¿Por qué prefiero guardarlo íntimamente? Si es porque alguien más me dijo, o porque esas cosas son sucias o son malas, ahí es una oportunidad de reconfigurar creencias. Pero si es porque de verdad para mí es más placentero hacerlo individualmente y en privado, adelante. Yo creo que la cuestión es las motivaciones. ¿Qué nos Oye, contestaron? Antes de ir a esta pregunta, yo nada más te quiero hacer una pregunta súper breve. Entonces, ¿podríamos hablar de una masturbación consciente e invitar a las personas a analizar por qué se están masturbando? Totalmente, esa es la masturbación en la que yo trabajo, y un poquito de lo que decían en el video, ¿no? Es menos gasto de energía la masturbación. ¡Ja! Cuando lo haces como una práctica intensa, como una práctica de reconexión con una misma y demás, a hombres o mujeres, por supuesto que puede convertirse en este proceso completo de... Eso es muy interesante. Cuando le Invitar echas a ganitas. la masturbación consciente. Digo, yo nunca había escuchado ese comentario. Y hablando nada más, ejemplificando para la gente cómo es una masturbación consciente. Algunas veces trabajo con mujeres o con hombres. Es que me masturbo, pero empiezo a sentirme como ya ansiosa porque pierdo la paciencia, y entonces empiezo a pensar a qué hora voy a acabar, es que no tengo un orgasmo, ya va a llegar el Porque tienes orgasmo. que concentrar muchísimo. Te tienes que concentrar muchísimo, ya luego hablamos de esas cosas. Y entonces un poco la pregunta es, bueno, vamos a reflexionar. Como vives tus orgasmos, vives tu vida, o como vives tu placer, vives tu vida. Si masturbarte te genera mucha impaciencia, estaría interesante cuestionarte en qué otras áreas de tu vida tiendes a ser impaciente cuando te cuesta trabajo lograr algo, cuando no sabes cómo hacer las cosas, cuando estás pensando si las estás haciendo correctamente o incorrectamente, cuando te sientes impaciente para disfrutar. Las personas, como son cuando somos niñas o niños que vamos a la playa, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. No nada más sucede en la carretera, no nada más sucede en la masturbación, también sucede en otras áreas de la vida. Sí. Si de pronto me empiezo a sentir insegura y ¿estaré mal? Sí será así, a la derecha o a la izquierda. Como dijeron, era con juguete. ¿En qué otras áreas de tu vida, para poder disfrutar, tomas en cuenta el deber ser y lo que te dijeron que tenía que ser, y no te enfocas en ti? Eso es más o menos una masturbación bárbaro, consciente, un Fabiola. diálogo personal que nos hace entendernos. Claro, muy interesante, y creo que responde muchas de las preguntas que están en redes sociales. Hablando justo de esta parte, me vienen a la mente, y lo pongo sobre la mesa, pero también están en los comentarios, que la masturbación es el mejor maestro para saber cómo te gusta disfrutar de tu sexualidad, que nadie te enseña, porque no sé si se debería o no enseñar a masturbar a una persona, sino más bien la exploración. O sea, son como varios temas que van unidos a lo que acabas de decir, Fabiola, y creo que es muy importante y muy interesante lo que nos están diciendo todas y todos. Pero ahora sí vamos a hacer una pausa y vamos de lleno a la encuesta de Twitter. Vamos. ¿Qué dice? ¿Te molesta que tu pareja se masturbe? Tenemos un 81% que dice que no
y un 19% que dice que sí le molesta. Y aparte, vamos a añadir con el comentario de Claudia García. Claudia García nos dice, buenos días, en lo personal, sí me molestaría saber que mi esposo se masturba a escondidas si nuestras relaciones ya no son tan seguido. Lo hemos hablado, lo llevamos a cabo juntos y es más satisfactorio, pero debe existir comunicación y acuerdos. Tenemos 53 años. El comentario de Claudia, muchas gracias Claudia por tu testimonio, por tu participación, porque engloba muchos de los temas que hemos estado participando, hemos estado hablando. La pregunta puntual, ¿qué pasa cuando te molesta que tu pareja se masturbe? ¿Qué pasa cuando tu pareja te comunica la masturbación? ¿Qué opinamos? Yo creo que primero me tengo que cuestionar a mí mismo, a mí misma, efectivamente, a ver qué me pasa. ¿Por qué si una persona que es mi pareja y que podemos compartir este placer sexual y yo sé que se está masturbando a solitas, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué es lo que a mí me causa malestar? ¿Que le esté pasando mejor en ese momento que yo? Que quizás su placer en el momento de masturbarse no sea o sea más intenso que estando conmigo, que no sea suficiente yo para sentir ese placer. O sea, todas estas cuestiones que muchas veces también tienen que ver con creencias erróneas, ¿no? Lo que ya decíamos hace rato de creernos cómo deben de ser las relaciones de pareja, ¿no? Pero primero me tengo que cuestionar, a ver, ¿qué me está sucediendo a mí? ¿Desde dónde me estoy molestando de que mi pareja se esté masturbando? Y esa es la conversación que se tiene con la pareja. No Claro. por qué te estás masturbando sin mí, por qué no estamos teniendo relaciones sexuales, sino me estoy sintiendo insuficiente porque no estamos conectando sexualmente. Y que, por supuesto, y creo que es bien importante, en teoría muchas personas estamos, no, claro, que cada quien se masturbe, pero cuando tu pareja se masturba y no está teniendo sexo contigo, ahí sí coincido con la cápsula que vimos, muchas parejas están prefiriendo la masturbación que la conexión con su pareja porque la inversión emocional y la inversión de atención y también la inversión de trabajo que hay en el encuentro sexual es mucha, y a veces lo único que quiero es liberar tensiones, porque quienes tienden a hacer eso no lo están haciendo necesariamente por un proceso de placer, sino por liberar tensiones. Y entonces, si yo me siento mal, cuando veo que mi pareja se masturba y no estamos teniendo relaciones sexuales, sería interesante preguntarnos qué está obteniendo mi pareja de esto y qué estamos obteniendo o cómo hemos estado haciendo o no haciendo relaciones sexuales, porque muchas veces las relaciones sexuales son para conectar, no para tener orgasmos, y a veces yo solo quiero un orgasmo, voy y me masturbo. Cuando tengo que hacer toda esta chamba para conectar y prefiero mejor masturbarme, la pregunta es qué está pasando en la pareja que hemos dejado de conectar y cómo podemos conectar por otros espacios, no exigiéndole al sexo y a la masturbación. Claro, y ahí tampoco vas a decir, no es que no quiero que te masturbes, pero quiero saber qué está pasando entre nosotros, ¿no? Totalmente. Para que esta práctica esté generando, pues, incomodidad. Y no sé si ahí podremos decir, por ejemplo, que sea como una masturbación compensatoria todo el tiempo. ¿Podría ser? ¿Podría ser? Claro. ¿No? Bueno, vamos a ir a una pausa y regresando ya vamos a cerrar nuestro tema. Hoy tú, yo y la masturbación, el tema que estamos tocando en Diálogos en Confianza. Recuerden que las redes sociales están abiertas y también el centro de contacto con la audiencia, el 5166-4000. Vamos a una breve pausa y regresamos. Estamos en vivo aquí por el 11. La masturbación es una práctica sexual valiosa que permite la autonomía en la satisfacción y bienestar sexuales. Guía práctica para mujeres, hombres y parejas. Particularmente la masturbación habla de la estimulación de los genitales. No siempre para llegar al orgasmo, pero sí para producir sensaciones placenteras. No es lo mismo autoerotizarse que masturbarse. El autoerotismo es una experiencia más completa, más del cuerpo. Tiene que ver con las sensaciones, con el despertar de las sensaciones, con estar en el contacto con esas sensaciones que puede ser en un contexto, entre comillas, sexual. Yo he escuchado a mucha gente, de verdad mucha gente, que dice, yo ya me casé, ya tengo pareja, ya no necesito masturbarme. Como si una cosa excluyera a la otra, ¿no? Como si un placer excluyera al otro. Y no, finalmente sí pueden convivir ambos placeres, incluso en el mismo momento. Me puedo masturbar estando en compañía contigo. Algunos de los argumentos que hay detrás de no nombrar la palabra tiene que ver con su etimología. Viene de manus, mano,
Y hay dos significados, de acuerdo a como decía Juan Carlos Hernández Mejijueiro. Manus stuprare, que puede ser autoviolarse, violarse con la propia mano, o manus turbare, que tiene que ver con generar un disturbio, generar un torbellino. Pues claro que cuando hacemos eso con nuestros genitales, con nuestra propia mano, por supuesto que generamos un torbellino. De hecho, hay estudios serios que dicen que los orgasmos, yéndonos específicamente a los orgasmos que nos producimos durante la masturbación suelen ser más intensos que los que recibimos o producimos en una relación de pareja. Que es pensar justo una complementariedad como una posibilidad de buscar otras maneras, ¿no?, de alcanzar ese placer y no como es una cosa o la otra, si haces esto, entonces esto ya no es necesario. Va a depender también ahí como de los acuerdos de la pareja, pero sí es importante, yo creo que desde los primeros encuentros se empiece a partir de esta posibilidad de no solamente el coito, sino pues muchas otras posibilidades de generarse placer mutuo. Para muchas personas, particularmente mujeres y personas con vulva, les cuesta mucho trabajo la masturbación y no siempre hay placer y no siempre hay orgasmo. Cuando hablamos de placer, hablamos de un fenómeno muchísimo más amplio que el orgasmo. El orgasmo es una respuesta fisiológica del sistema nervioso autónomo de acumulación y liberación de tensiones. El placer es un fenómeno muchísimo más amplio que es bio, psico, sociocultural. Es una práctica que hacemos desde pequeños. Evidentemente, la intención de masturbarnos cuando somos pequeños y pequeñas no es la misma intención que al masturbarnos cuando ya somos adolescentes y de ahí para arriba. Después de un niño, déjese ahí, venían las amenazas y, claro, el terror. Si sigues haciendo eso, te vas a quedar enano, así decían, ¿eh? Te van a salir pelos en la mano, va a venir el robachicos, no hagas llorar a los angelitos, estás cometiendo pecado, se te va a secar la médula, en fin. Como lo oyen, hablamos de jugarse el pellejo, hacerse justicia por propia mano, visitar a Manuela. Del autoerotismo o masturbación, pues. Por varios siglos nuestra libido vivió escondida detrás del dedo flamígero de un dios que castigaba el placer. Adoptamos la concepción del sexo solo para eso, para concebir, para la reproducción. Y dimos por hecho que el concepto de masturbación se relacionaba directamente con el pecado, con algo prohibido. Ahora imagínense en un país tan machista atreverse a hablar de la masturbación femenina. ¡Ay, ni Dios lo quiera! Masturbarse es quizás el acto más democrático que existe. Es algo que, digo yo, todas y todos podemos practicar, sin distinción de raza, preferencia sexual, edad o situación económica. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, el 78% de la población mayor de 14 años ya se había masturbado y el 98% de las y los mayores de 30 habían recurrido a esta práctica. Ahora, ya entrados en el tema, déjeme preguntarle, ¿se han planteado usted y su pareja en algún momento hacer uso de la masturbación como un placer mutuo? Una manita amiga, como un juego que puede encender la llama del deseo y la pasión, o en su caso hasta reavivarla. Suena bien, ¿no? Y si vamos haciendo la prueba, para que se animen, ahí les van 3 consejitos que les van a ayudar a que todo salga como debe de ser. Olvídense de los tabúes, no busquen la perfección ni en su propio cuerpo ni en su pareja. Hay que plantearlo en el momento adecuado y buscar la intimidad con el otro o la otra, hay que ser cómplices. Y el más importante, comuníquense qué les gusta, qué no les late o qué prefieren. Y si les gustó, repítalo las veces que quieran. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Gracias a Fer Tapia por estas recomendaciones que son muy buenas y que pues pueden ayudar a todas las parejas que nos están viendo. Y bueno, ya estamos en la recta final de este programa, en el último bloque, y justamente en la pausa estábamos platicando y yo les ponía sobre la mesa una situación que pasa en muchas parejas y que de ahí de repente es donde, bueno,
el ejercer la masturbación, el comprender ciertos aspectos, pues pueden ayudar, que es la idea de que el deseo sexual es el mismo siempre. La idea de que siempre nuestra pareja va a querer cuando nosotros queremos y viceversa, y que esto pues no es así, es una fantasía. Sí, claro, es nuevamente desde el amor romántico que siempre vamos a coincidir en el deseo sexual y en las ganas y en la energía, y eso no es cierto. Cada quien, siendo personas individuales, va a tener sus propios procesos, y en una misma persona, en una misma semana, al inicio de la semana puede andar muy cachonda y al final de la semana muy desganada y decir, no, prefiero dormir que cualquier otra cosa. Y a lo mejor la otra persona al inicio de la semana está pues ahí medio, y al final de la semana dice, es viernes, el cuerpo lo sabe. Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y entonces anda muy ganosa y su pareja no. Y entonces eso sí puede causar conflictos si no reconocemos que nuestros ritmos son muy distintos. Eso no quiere decir que no podamos negociar. No quiere decir que no podamos platicar de, oye, bueno, pues a lo mejor tú no quieres el encuentro sexual de 2 horas, pero como decía Fer, ¿y si una manita? ¿Nos echamos una manita? ¿No? ¿Qué te parece? Y entonces a lo mejor, pues chance sí no tengo ahorita ganas de entrarle 2 horas a un encuentro sexual, pero órale, pues nos podemos mutuamente estimular. Y ahí queda la cosa. ¿No? A lo mejor en otra ocasión podemos hacer algo diferente, pero mucho tiene que ver con el reconocerme cómo voy a lo largo de los días y cómo estoy en el preciso momento en que puedas tú proponerme quizá algún encuentro sexual, y también reconocerte cómo estás tú, ¿no? Y entonces el diálogo, la comunicación, el hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que queremos, de lo que no queremos, siempre va a ser muy importante para que, como decimos muchos en sexuología, todo lo que queramos hacer es válido mientras las personas implicadas estemos absolutamente de acuerdo. La comunicación. Sí, y pues también pues reconocer que todo el proceso sexual pues no está aislado, ¿no? Como de todo el contexto en el que estamos. Entonces no podemos estar deseosos todo el tiempo. Sí, pues hay situaciones económicas y hay cosas laborales, ¿no? O sea, digamos, también como un poco empatizar en ese lado, y justo hablando de los mitos del amor romántico, esto, ¿no? Que está mucho esta idea de que para que haya amor tiene que haber todo el tiempo este deseo, todo el tiempo, como cuando eran novios o como si fueran adolescentes, y todo el tiempo estar teniendo este deseo, y no es un sinónimo. Sin embargo, está conectado con muchas otras cosas que pueden estar sucediendo en la pareja, y puede ser un punto importante a observar, ¿no? O sea, cómo está nuestra sexualidad puede sí invitarnos a reflexionar, a concientizar sobre qué otras cosas pueden estar pasando en la pareja que no se está dando este clima, ¿no? Y también eso, ¿qué pasa conmigo cuando mi pareja pues hoy no tiene deseo? Me siento rechazada, me siento insuficiente. Entonces también ahí es la mirada hacia una misma, hacia uno mismo, ¿no? ¿Qué me está haciendo sentir todo este proceso, ¿no? Entonces, por donde lo vean, son como muchas posibilidades y muchas oportunidades de seguir mejorando tanto el vínculo con la otra persona como pues el vínculo con una misma, con uno mismo. Posibilidades y oportunidades que se nos presentan, ¿no? Yo lo voy a poner como un ejemplo, ¿no? Porque creo que ahorita que les escucho me parece súper funcional usar el deseo como una introducción de cómo podemos desarrollar las prácticas de la masturbación en pareja. Por supuesto, el deseo, creo que la gran falacia y lo que nos está generando muchos malestares sexuales es esta idea de que como nos amamos o como me gusta la persona, tengo que estar caliente todo el tiempo y tengo que estar cogiendo todo el tiempo y tengo que querer estar con esa persona sexualmente únicamente, ¿no? Y de pronto empieza a faltar el deseo y llegamos a todas estas inseguridades y reflexiones que dice Alejandra. Y a mí me sirve mucho ponerlo como ejemplo con el hambre y las ganas de comer y de compartir la comida. No pasa nada cuando estamos en pareja y de pronto le dices, oye, tengo hambre. No, yo no. Oye, voy a comer. A veces es, me acompañas a comer, y ya cuando estás comiendo dices, bueno, me voy a comer lo mismo que tú. A veces es, ¿sabes qué? Tengo ganas. Un cachito de quesadilla. Pásame un cachito ahí, dame la comida un poquito, ¿no?
Entonces, y a veces es, ¿sabes qué? Quiero comer sola. Ahorita solamente quiero comer y no tengo muchas ganas de platicar, no tengo muchas ganas de compartir. A veces es porque no se puede. Ahí es donde entra la masturbación como compensación. Hay que entender que todas estas categorías, ninguna es buena y ninguna es mala. Es entender, ok, hoy voy a hacer uso, no lo tienen que pensar antes, no tienen que sentarse así de, hoy me masturbaré compensatoriamente. No. Hoy será para otro día. No. Pero sí es ir entendiendo tus procesos. A veces lo vas a estar haciendo porque te falta algo y tú necesitas eso y está bien que tu pareja quizá no lo quiera en ese momento. Poniendo el ejemplo de la comida, también se vale que lo hagamos en el sexo. A veces tú vas a tener ganas, a veces yo no, pero te invito a comer conmigo. Te invito a compartir este momento. Y no necesariamente es, entonces, me pongo yo, mastúrbame, o a ver, yo te masturbo. No, podemos estar generando un ambiente donde podemos disfrutar de nuestros cuerpos. Yo te invito a estar, pero no a hacer. Y quizá en el momento se te antoja algo, o tú me invitas a poder acompañarte, a poder hablarte, a mandarte un mensaje con fantasías, a poder generar material sexual. No siempre tiene que ser pornografía. Entonces, es un proceso constante de negociación. Mucho de lo que hay en investigación sobre orgasmos y sobre masturbación habla de los significados y de los procesos de negociación. ¿Por y para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Muchas personas a veces lo hacen sintiéndose mal con todos estos mitos porque pues no tengo, entonces tengo que conformarme con este premio de consolación. No, a veces solamente es, me acompañas a comer, me acompañas a disfrutar, me acompañas con el placer y a veces no, es simplemente oye, tengo ganas de estar solita un momento, no te molestas si cierro la puerta. Tomar el ejemplo de cómo hablamos sobre, cómo negociamos el comer, nos sirve mucho para tener negociaciones en la cama. ¿Cómo puedo negociar estar sola o que tú estés solo? Y lo que me genera esa negociación. Si tengo miedo de que te molestes, si tengo miedo de que me rechaces, si lo estoy haciendo por el rechazo, todo eso son datos, son información sobre mí misma y sobre mi relación. Si no me estoy sintiendo en un espacio cómodo para hablar de estas cosas, entonces el tema no es la masturbación, es cómo estoy generando la comunicación con mi pareja, que no me estoy sintiendo libre de compartir algo que es tan natural y tan placentero para mí. La masturbación es la punta de un iceberg, cuya base es la comunicación, Siempre. ¿No? La masturbación, por eso, para mí es un diálogo. Es un diálogo con nosotras mismas, es un diálogo con el otro. ¿Qué estoy comunicando al otro? ¿Qué me estoy comunicando a mí? ¿Qué despierta en mí cuando lo estoy haciendo? No siempre va a despertar cosas positivas. Y también cuando despierta cosas positivas me permite pensar cómo puedo llevar esto a otras áreas de mi vida. Si me siento tan fuerte y tan capaz, y eso hay que entenderlo porque es tan importante la masturbación, particularmente en las mujeres, porque nos enseñan que nuestro cuerpo es del otro. Y no tengo derecho a tener acceso a mi cuerpo, es como una traición al otro, el tener derecho y poder sobre mi propio cuerpo. No, la masturbación es para ti y no tiene nada que ver con tu pareja. Si tienes ganas de integrar a tu pareja en esto que es tan tuyo, ok, hay formas de dialogar y no quiere decir que tenga que ser a fuerza cuando están teniendo un encuentro sexual tradicional. Puede ser acompañarse a nivel de fantasías, de audios, de experiencias, puede ser tú masturbarte y que la otra persona te vea, puede ser masturbarse mutuamente, pero va a tener que ver más la negociación. Y si yo sigo viendo la masturbación como algo raro, algo malo, algo culposo, la negociación va a ser difícil. Si la veo tan natural como salir a cenar con mi pareja, porque es una parte más de mi relación, las conversaciones van a fluir. Esto no quiere decir que va a ser fácil, hay que aprender a comunicarse sobre el sexo, pero eso ya es otra historia. Oye, pero ya estaba a entrar la creatividad de por medio también, si uno se abre a estos temas. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo en redes, Lalo. Hombre, las redes están impresionantes. Mira, por ejemplo, nos dicen, muy buen tema, gracias, tengo 59 años y la verdad era miedo masturbarse. Ese tema no se hablaba. Nos decían que no te dejes nunca tocar por nadie, pero nunca nos dijeron, puedes tocarte tú, no es malo y conoce tu cuerpo. Eso es interesantísimo y por favor vamos a retomarlo. Arturo nos dice, mi esposa dice guácala a la masturbación, díganle que está equivocada, por favor. Arturo, que le regrese este programa, velo en YouTube, pónselo. No es guácala. Pónselo y Es luego guácala, pero platican. qué rico. Muchas gracias. Guácala, qué rico. Gracias, Arturo, gracias por tu comentario. Ileana nos dice, estimulación en pareja y lograr excitación, ¿cuál es la diferencia con la masturbación? Ya me confundí. Igual, Ileana, ya regresa al programa. Ya nos ilustraron mucho de esta parte de la conexión con la masturbación. Muchas gracias por tu duda y trataremos aquí de aclarártela. Benjamín nos dice, si veo a mi pareja masturbándose, en lugar de enojarme le pregunto, ¿te ayudo? Muchas gracias, Benjamín. Comunicación en la pareja, consenso, por favor. Y por último, Neri Alvarado nos dice, y es muy importante y creo que deberíamos de regresar con este tema, que habla de la enseñanza de la masturbación. Neri nos dice, como mamá,
cómo es la mejor manera de tocar este tema con mis hijos, ambos sexos, en especial con mi hija. Es importante el tener comunicación y justo platicábamos fuera del aire en el corte, esta parte de nos deberían de enseñar a masturbarnos o es una autoexploración, es una responsabilidad propia. ¿Cómo funciona? ¿Cómo como padre, como madre, quieres tener que tu hijo tenga una vida sexual, con una educación sexual abierta, libre, plena? ¿En dónde recae la responsabilidad de enseñar a masturbarse? Pero dejo esa pregunta. Vamos a ver la cartelera de la próxima semana y regresamos. Acompáñanos la próxima semana y participa en los programas que tenemos preparados para ti. La promoción de la salud es un tema de carácter internacional que está relacionado con la salud pública e implica una participación multidisciplinaria, cuyo objetivo es la búsqueda permanente del mayor bienestar para la colectividad y el individuo, con el principio de equidad social y un entorno saludable. El próximo lunes hablaremos sobre la prevención, ya que con información y seguimiento podremos evitar enfermedades y corregir algunos hábitos en beneficio de nuestra salud. En la familia, cada una de las hijas e hijos tienen su personalidad y la expresan de distintas maneras. Algunos pueden ser tímidos o retraídos, otros ser extrovertidos y socialmente muy activos, pero estos factores pueden convertirse en una fuente de tensiones y conflictos en la familia. Este martes conversaremos sobre cómo un ambiente familiar respetuoso se construye todos los días para poder acompañar a nuestros hijos e hijas en el desarrollo de su personalidad. ¿Sientes que tu bienestar depende de alguien más? ¿Sabes que depositar tus expectativas de bienestar en alguien o algo más puede causar problemas emocionales? La Organización Mundial de la Salud señala que el bienestar es el estado en el que una persona puede realizar sus propias habilidades y hacer frente a factores que pueden perturbarla, por lo que es un concepto integral. Este miércoles, en Diálogos en Confianza, hablaremos de la importancia de procurar nuestro propio bienestar y conoceremos algunas estrategias para hacerlo. ¿Sabes qué es la voluntad anticipada? Es un documento que nos previene a escenarios futuros y nos permite expresar cómo deseamos vivir en nuestra última etapa de la vida, anticipando situaciones en que podríamos estar imposibilitados para hacer valer nuestras decisiones. Garantizar una muerte digna es un derecho y este jueves conversaremos sobre cómo gestionar este trámite. Para seducir a alguien es posible no mostrarnos tal cual somos, pero ¿qué pasa cuando estamos en una relación? Exigimos constantemente la verdad, sin embargo, ¿necesitamos saber toda la verdad para establecer relaciones amorosas que funcionen? Tener secretos y mentiras en una relación de pareja puede afectar o romper el vínculo, pero para otros es una oportunidad para restablecer acuerdos. Este viernes, en Diálogos en Confianza, analizaremos la delgada línea entre los secretos y las mentiras en la pareja. Síguenos a través de nuestras transmisiones en vivo por Twitter, Facebook y YouTube. Búscanos en Instagram y consulta nuestro blog o comunícate al 55 51 66 40 00. Y recuerda que Diálogos en Confianza es un espacio para ti. Oigan, ¿qué tal los temas de la próxima semana? Van a estar buenísimos. El viernes, no se lo pierdan. Y ya estamos en los últimos minutos de este programa. Les quiero agradecer a los tres por esta plática que ha enriquecido bastante, que ha generado pues mucha reflexión y mucha participación del público. Entonces les vamos a pedir que en un minutito cada uno concluya y si podemos también retomar las preguntas que nos compartía Lalo. Vale, empezamos contigo. Bueno, pues yo cerraría diciendo que la educación sexual integral pasa por nuestros derechos, ¿no? Desde las infancias, desde las niñeces a las adolescencias. Ya después, cuando vamos agarrando más herramientas para gestionar nuestra sexualidad autónomamente, pues bueno, iremos aprendiendo, ¿no? Pero de entrada es siempre la escucha, siempre tomar en cuenta las particularidades, la personalidad, digamos, no hay como un manual de paso uno, enséñale esto, sino que más bien hay que, pues también un poco estar abiertas a las dudas que vayan teniendo, ¿no?
las niñas, las niñas, ¿no? Y entonces, pues también en la medida en la que nosotras practiquemos también libremente nuestra sexualidad, estemos también informándonos, conociéndonos, ¿no? En esa medida, pues también podremos compartir, ¿no? Con las infancias. Muchas gracias, Misa. Sí, bueno, hay que seguir hablando de este tema con la pareja, con los amigos, con los hijos y las hijas también, porque finalmente es poner el tema de la sexualidad y de la masturbación como cualquier tema. Así como hablan de las telenovelas, las películas, el fútbol, hay que hablar de la sexualidad. Y bueno, si no se masturban, pues no pasa nada, no van a obtener algunos beneficios. Pero si se masturban, eso va a ser lo más chido. Entonces, les invito a que exploren esa posibilidad. Es más, les invito a que ni nos crean. Exploren sus posibilidades masturbatorias y ya después nos comentan nuevamente en las redes sociales qué tal les fue. Les aseguro que les va a ir muy bien. Gracias, Misa. Fabi. La masturbación es tan natural que desde que empezamos a existir sabemos cómo masturbarnos. Cuando entra el factor social, desaprendemos a cómo hacerlo y sí es importante reaprender, quizá en la vida adulta, quizá desde la infancia, cómo volver a conectarnos con nuestros cuerpos. Esto quiere decir que todas y todos somos responsables de lo que pasa y lo que entendemos por masturbación como sociedad y como individuos, porque las problemáticas en torno a la masturbación son tan generales que estamos hablando de un problema social. Entonces, mi invitación es justamente a que tanto con niñas, con adolescentes, con adultos, podamos enseñarles a conectar con su cuerpo y hacerse conscientes de qué están sintiendo. Si se siente bien, qué es lo que está sintiendo y de qué manera puedes seguirlo practicando a lo largo de tu vida. No es solamente enseñarles a que se estimulen los genitales, sino enseñarles a conectar y entender las sensaciones que se sienten bien en su cuerpo. Por una masturbación más consciente. Así es lo que decíamos. Esa es la meta. Y pues como siempre quiero agradecerles por esta plática. De verdad que yo creo que todos aprendimos muchísimo. Y también a ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla muy pendientes y participando. Lalo, gracias por traer la voz de la audiencia. Nat, Fabi, Alejandra, Misa, muchísimas gracias. Gracias por su experiencia, por liberarnos de todas estas dudas. Es una experiencia increíble estar aquí y escucharles. Gracias a todas y todos que están conectadas y conectados en nuestras redes sociales. Síganos, tenemos mucho material, contestaremos todas sus dudas y les esperamos el próximo viernes en Diálogos en Confianza Pareja, Nat. Así es, Lalo. Y si quieren aprender más sobre este tema y sobre todo los temas que hay en Diálogos en Confianza, recuerden que en las redes sociales les vamos a publicar instituciones, libros, para que puedan ahondar más. Porque como tú me lo decías, Misa, esto solamente es una probadita para que reflexionen, para que reaprendan, reconstruyan y nos cuenten cómo les fue. Que tengan buen fin de semana.